Tomen asiento y vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, y vamos a dar lectura desde el verso 9 hasta el 13. Dice así el versículo 9. Mateo 9, del 9 al 13. Dice así: Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y oyéndolo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Esta palabra que leímos es como se denomina la vocación o el llamamiento de Mateo. Y Mateo fue uno de los 12 discípulos que el Señor Jesucristo escogió a través de la obra y la operación del Padre, para que le siguiesen, más particularmente para que le acompañasen mientras Él estuvo aquí en la tierra, y que luego pasó a ser uno no solo de sus discípulos, sino que nos dice la palabra de Dios, pasó a ser uno de sus 12 apóstoles. Los apóstoles fueron los hombres enviados por Dios una vez que el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, para llevar la palabra de Dios primeramente al pueblo de Israel y luego a los gentiles. Y así como en los evangelios podemos y tenemos la oportunidad de ver cómo el Señor fue llamando a cada uno de sus discípulos, y a cada uno con una experiencia particular, una historia de vida distinta, pero todos con un factor común, que es el mismo factor que tenemos cada uno de nosotros, y que, como siempre dice el pastor Daniel, somos todos bollos ¿de qué? De una misma masa, dando a entender esto, que todas las personas y todos los hombres y mujeres de esta tierra, desde Adán en adelante, desde que Adán pecó, somos pecadores. Y por lo tanto, al tener pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este hombre, que se llamaba Mateo, y que su relato se encuentra también en el libro de Marcos capítulo 2 y en el de Lucas capítulo 5, también era conocido como Leví. Es muy común en los evangelios encontrar dos nombres para una misma persona. En este caso, en el libro de Mateo, él a sí mismo se denomina como Mateo, pero los otros evangelistas lo llaman Leví. Eso es para que tengamos en cuenta si un día estamos leyendo, y no confundirnos de que se trata de dos personas distintas, sino que es la misma. Antes de hablar de Mateo, me pareció oportuno ver un poco el contexto en el cual transcurrieron estas cosas que acabamos de leer y que después vamos a retomar,
Y podemos ver ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 9, el versículo número 1, que dice: entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Acá Mateo nos está diciendo que el Señor Jesús, en la primera etapa de su ministerio, que se desarrolló en la región del norte de Israel, que se llamaba Galilea, lo hacía siempre, y eso lo podemos ver a lo largo del libro y de los otros libros de los evangelios, yendo y viniendo en lo que nosotros conocemos como el lago de Genesaret. Si después quieren y pueden, miren en la Biblia, que atrás de todo hay un mapita, que también se lo conoce como el mar de Galilea. Y ese era el lugar, podemos decir, de operación del Señor. Era la tierra donde Él se había criado. Él, sabemos por la Biblia, que nació en Belén de Judá, pero que fue criado en Nazaret, que era uno de tantos pueblos que rodeaban a este mar de Galilea. Hace poco habíamos hablado de cómo el Señor predicó en la sinagoga allí en Nazaret y que había sido lamentablemente rechazado por los suyos, y el Señor dejó ese dicho que dice que ningún profeta es reconocido o aceptado en su propia tierra. Lo cierto es que también aquí en Capernaum, que era otra de las ciudades de este lago o de este mar, el Señor tuvo un amplio ministerio, un gran ministerio, donde pudo dejar ver un poco de su gloria, un poco de su potencia y también de su sabiduría. Esta ciudad de Capernaum, si se la traduce, se puede traducir como ciudad de Nahum o ciudad de consuelo. Y es un lugar, como decíamos recién, en el cual el Señor tuvo un gran ministerio. ¿Cómo? Sí, por eso decíamos, ahora iba a llegar ahí, a su ciudad. Tuvo un gran ministerio y que tenía una característica muy particular esta ciudad. Fíjense en Mateo capítulo 4. En el versículo 12 dice: mas oyendo Jesús que Juan era preso, se volvió a Galilea. Galilea sería como la región. Y dejando a Nazaret, donde se había criado, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces y desde ese lugar es que comienza esta obra del Señor de predicación, y una predicación muy particular que lamentablemente en estos últimos tiempos muchos predicadores la tienen en poco, o la desestiman o conscientemente la rechazan y la niegan, que es la palabra del arrepentimiento. Justamente lo que Cristo hacía y lo que Cristo decía. Predicaba a todas las personas que le rodeaban acerca del arrepentimiento de los pecados y por lo tanto de la fe en Él mismo, en el Hijo de Dios. Esa obra que comenzó ahí en Capernaum no se detuvo en ningún momento, en ningún día, podemos decir en ningún segundo, hasta que el Señor Jesús
allí en Jerusalén dio su vida en la cruz del Calvario. Cuando estuvimos estudiando en la escuela dominical acerca del reino de los cielos y se fueron definiendo domingo tras domingo las características de este reino, en uno de los días que estudiamos esto, yo al lado de este texto que acabamos de leer dibujé una cruz y una corona, porque desde ese momento, desde ese entonces, el Señor comenzó a predicar, cuyo objetivo era el arrepentimiento de las personas y la fe en Él, y que no se iba a acabar, como dijimos, hasta que dio su vida en la cruz del Calvario. Vemos también que en Capernaum asentaban no solamente judíos, sino, como dice en el versículo 15, era considerada por los israelitas de Judá como la Galilea de los gentiles. Y esto ya desde los tiempos de Isaías, que fue el que escribió esta profecía. En Isaías, después lo pueden leer, capítulo 9. Era una ciudad donde había muchas gentes. No solo había judíos o israelitas que seguían la ley, sino que había toda clase de personas. Sabemos también a través de los evangelios que era un asentamiento o una guarnición había ahí en Capernaum de los soldados romanos, y también había personas del rey Herodes, que justamente en Capernaum era como una especie de posta donde se recaudaban los impuestos, y de ahí es donde venía este trabajo de Mateo o de Leví, que después nos vamos a detener en eso. Y es el lugar donde el Señor eligió, de tantos que había, para morar, para vivir, para habitar. Algunos creen que particularmente lo hizo en una casa donde vivía la suegra de Pedro, y por lo tanto se entiende también que ahí vivía Pedro con su hermano Andrés y su familia. Y en Capernaum es donde el Señor pudo dejar ver muchos milagros y muchas señales. Solamente las vamos a enumerar. En primer lugar, ahí en Mateo 8 nos dice que sanó al hijo de un centurión. Un centurión era un soldado romano que tenía a cargo a 100 soldados. Era un hombre importante dentro de lo que era el Imperio Romano, y que tenía un hijo que era paralítico, muy azotado, y que solo con la voz y la palabra del Señor este muchacho fue sano. Eso lo pueden leer después en Mateo 8, del 5 al 13. Luego también ahí en Mateo 8 nos habla justamente de la suegra de Pedro, en el versículo 14. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Luego también en Mateo capítulo 9, los primeros versículos de este capítulo, nos habla de un paralítico que también estaba echado en una cama y que le trajeron. En los otros evangelios nos relata que 4 personas, 4 amigos de este paralítico fueron los que le trajeron, y entonces el Señor Jesús, dice el versículo 2 de Mateo 9, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí en ese momento se arma toda una discusión, porque estaban allí los fariseos, que eran las personas religiosas de ese momento, de ese tiempo, y que, como se decía en la cena, lamentablemente habían caído en el pecado de la soberbia, del orgullo, y eso les había hecho que estén enceguecidos, y a causa de ese enceguecimiento espiritual no podían ver que delante de ellos estaba el Mesías prometido. Y vemos como mucha gente sí, entre ellos este paralítico y sus amigos, que creían en el Señor, y por eso el Señor podía decir aquí:
tus pecados te son perdonados. En el libro de Juan, no lo vamos a leer, dice que uno del rey, un noble, también se acercó al Señor, se postró y le rogó que cure a su hijo, y que el Señor también, diciendo las palabras, hizo que el hijo de este, que era uno del rey, se cure. Eso está en Juan capítulo 4, y dice que cuando llegó a su casa el hijo ya estaba sano, y cuando preguntó a qué hora se había sanado, entendió que era la misma hora en la cual el Señor había pronunciado esas palabras. Todo esto pasó allí en Capernaum, y si vemos ahí en capítulo 8 de Mateo, en el versículo 16, dice: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vemos cómo era una ciudad importante. Si la ponemos en términos humanos, en términos económicos, que es como generalmente nosotros medimos las cosas, decimos que era una ciudad importante. Capernaum era una ciudad marítima. Donde había un puerto, había barcos. Donde había barcos, había dinero. Entrada y salida de riquezas. Pero si lo vemos en términos espirituales, también era importante. Porque el Señor allí se manifestó. Y muchos escucharon su palabra y muchos fueron atendidos por Él. También, como dijimos, allí el Señor no solo sanó a estos enfermos y a estos endemoniados, sino que sobre todas las cosas predicaba. Y tenía la oportunidad, y eso está cada vez que menciona Capernaum en el Nuevo Testamento, de ir a la sinagoga, porque siempre se predica con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la Biblia es la que tiene que hablar. La Biblia es la que tiene que llegar a los corazones de las almas. Y el Señor iba a las sinagogas porque era un judío, que dice allí en Gálatas 4:4 que era según la ley y que había obedecido a la ley y que la practicaba, pero sobre todas las cosas, Él, que es el Verbo, el Señor de la palabra, abría la palabra en la sinagoga para predicar. Y como vemos, había muchos que creían, que se maravillaban, y otros que abiertamente le cuestionaban, le negaban y hasta blasfemaban de Él. Hizo también otros milagros portentosos allí en Capernaum. Por ejemplo, en Mateo 17. El versículo 27. Fíjense desde el 24. Mateo 17, 24. Y como llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dice, sí. Y entrando él en casa, Jesús le habló antes diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dice: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son francos o están eximidos. Mas porque no los escandalicemos, ve a la mar y echa el anzuelo, y el primer pez que viniere, tómalo, y abierta su boca hallarás un estatero, y tómalo y dáselo por mí y por ti. Un milagro que solamente en este caso pudo presenciar Pedro. Pero ¿quién puede decir que va a ir a pescar y en ese pescado va a estar no solo el impuesto de Pedro, sino también el del Señor? Como el Señor también conviene cumplir con todas las leyes.
Precioso. Y también ahí en Capernaum, el Señor calmó la tempestad y caminó sobre las aguas. Eso se puede leer después en San Juan capítulo 6. Pero lo que más nos queda de Capernaum es lo que dice ahí en Mateo capítulo 11. Por lo menos a mí es lo que siempre me impresiona de esta ciudad. En Mateo capítulo 11, desde el versículo 20 dice, en la página 16, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas muchas de sus maravillas. ¿Por qué? Porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Tremenda esta palabra sobre esta gran ciudad que para ellos estaba elevada, ensalzada. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera. Hoy en día los arqueólogos no se ponen de acuerdo en dónde está Capernaum, porque no quedó nada. Arqueológicamente hablando no quedó nada, pero aún les falta o les espera el juicio, del cual el pastor viene hablando en la escuela dominical, el juicio a las naciones, el juicio a las ciudades, el juicio que todavía le espera a la humanidad, no solo a las personas a nivel individual de cómo aceptaron o rechazaron a Cristo, sino aún de las poblaciones, de los cuales el Antiguo Testamento está lleno de juicios contra Sodoma, juicios contra Gomorra, juicios contra Babilonia, juicios contra Egipto. Hoy leíamos del rey de Tiro. Y entonces vemos cómo Dios va anotando, anota, mira y espera, pero también advierte. Y esta ciudad que lo tuvo todo, porque lo tuvo a Cristo, perdió todo porque rechazó a Cristo. Miren lo que dice ahí en Lucas 10, Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los infiernos serás abajada. El que a vosotros oye, le está hablando a los discípulos, a mí oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. ¿Quién es el que envió al Señor Jesús? El Padre. Si damos vuelta a este texto, el que a vosotros oye, a mí oye. ¿Y a quién oye, por lo tanto? Al Padre. Y oye a Cristo. El que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que a mí desecha, desecha al que me envió. Podríamos hablar ahora de San José, de este barrio. ¿Qué es San José
en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la Argentina, en todo el mundo. Es un pueblito chiquito. A todo el mundo que le tengo que decir dónde vivo, en San José, que queda. Nadie sabe dónde queda San José. Sin embargo, acá, como decía hoy en la oración, se predicó el Evangelio durante mucho tiempo. Y todas las personas que se pararon a predicar el Evangelio lo hicieron en nombre del Señor. Y en nombre, por lo tanto, del Padre. Y cada una de las personas que escucharon el Evangelio también aceptaron, ¿o qué? O rechazaron. Acá la palabra es muy clara. El que a vosotros oye, a mí oye. Y cuando dice oye, no quiere decir que solamente escucha, sino que acepta. Y por lo tanto, lo contrario a eso es desechar. ¿Y qué palabra fuerte? Desechar. ¿Qué es lo que desechamos nosotros usualmente? La basura, ¿no? Y acá se nos está presentando el Evangelio, se nos está presentando al Hijo y a través del Hijo al Padre. Y dice que la gente, ¿qué hace con eso? La desecha. En otra parte de la palabra dice que tiene por inmunda la sangre del Señor, o que la hollan, quiere decir que la pisotean. Así es como Dios está viendo ahora nuestros corazones. No estamos hablando ya de Capernaum, ni de Tiro, ni de Sidón, ni de Betsaida, estamos hablando de San José y de nosotros. Qué responsabilidad también vamos a tener el día de mañana, ¿no? Para los que somos hijos de Dios. Porque el Señor acá plantó una bandera. Y lo que nos corresponde a nosotros es lo mismo que le correspondía a estos 70. Hablar para que cuando nos oigan, oigan al Señor, no a las palabras de los hombres. Hablar para que cuando crezcan, crean en el Señor. Y entonces en esta ciudad que tristemente rechazó al Señor y que el Señor la tuvo que condenar y que, como decíamos, ya no existe más Capernaum, así también hubo personas como este publicano, volvamos a Mateo 9, que aceptaron al Señor Jesús, que creyeron en Él. Y la verdad que cuando leemos estas experiencias en la palabra de Dios, algunas son más cortas, otras son más largas, pero en definitiva es la experiencia de una persona que escucha el Evangelio y que cree. Y que el Señor Jesús decía ahí en Lucas 15, así hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por un justo que no necesita arrepentimiento. Y entonces uno cuando lee la salvación de Mateo, si tenemos el Espíritu Santo en el corazón, nos tiene que producir gozo. Y cada vez que leemos acerca de alguien que se salvó, nos tiene que producir gozo, alegría. Porque a través de la experiencia de Mateo tenemos que ver reflejada nuestra experiencia. En este caso había dos tipos de personas. En este cuadro que nos pinta acá Leví o Mateo, los que creyeron y los que rechazaron. En el versículo 9 dice, y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos. No nos vamos a detener mucho con los publicanos. Solamente decir que eran empleados del Estado que se encargaban de cobrar los impuestos. Lo hacían o para los romanos o para Herodes, pero nos dice la palabra de Dios que defraudaban. Porque en vez de cobrar 10, quizás cobraban 15, 20, 30 o 100. Entonces, cobraban más de lo que les correspondía y eso hacía que se enriquezcan. Y eran despreciados por sus compatriotas, los israelitas, al punto tal que los consideraban extranjeros. Y si un israelita te consideraba extranjero,
en realidad te estaba considerando como un animal. ¿Qué animal? Como un perro. Y es fuerte eso, porque ellos eran israelitas que eran considerados a los ojos de sus compatriotas como perros. Pero vean que el Señor pasa, mira, una situación muy parecida a la de otro publicano de otra ciudad que se llamaba Jericó. ¿Quién era ese otro publicano? Zaqueo. Y viendo Jesús, le vio. Y pasando Jesús, le vio. Y le llamó. Y acá pasa lo mismo. Y cuando vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, ¿qué le dijo el Señor? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y le siguió. Qué precioso, porque el Señor a cada uno de nosotros nos está viendo. Conoce cómo es mi vida, conoce cómo es mi corazón, conoce lo que hay en mi espíritu, lo que hay en mi alma, lo que hay en mis pensamientos, cómo está mi conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Si me doy cuenta de lo malo que soy, si me doy cuenta cuando hago algo malo, o si mi conciencia está cauterizada, está dura, está insensible. Y a todos el Señor va pasando por nuestra vida y nos va viendo. Lo precioso es que Mateo oyó el llamado del Señor. Habíamos dicho, los que oyen y los que desechan. Mateo oyó. Me está llamando el Señor. Y después le siguió. Fijémonos, por favor, en Lucas 5, el relato paralelo, que agrega un detalle muy importante. Lucas 5, 28. Y dejadas, ¿qué cosa? Todas las cosas, levantándose, le siguió. Lucas 5, 28. Habíamos dicho que se dedicaba a cobrar impuestos. Entonces, en esa mesa de los públicos tributos, ¿qué tenían, Mateo? Dinero. ¿Ustedes dejarían todo el dinero ahí que les costó tanto ganar o robar, en el caso de los publicanos, y se van? No, ¿para qué lo guardo? ¿Lo meto en un plazo fijo? ¿Compro dólares? ¿Invierto? No. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo y le siguió. Por eso el Señor le da tanta importancia al amor que nosotros le ponemos a las cosas de acá abajo. Y es toda una doctrina el dejar el amor por las cosas de este mundo que perecen, que se corrompen, donde la polilla corrompe, donde los ladrones minan, donde el orín corrompe, donde después Pablo dice, dejad las cosas de acá arriba, de acá abajo, miren las cosas de arriba. Es toda una doctrina que la tenemos que enseñar y que sobre todo la tenemos que aprender. Y acá Mateo no fue a la escuela bíblica, no es que no hay que ir a la escuela bíblica, perdón, pero quiero que me entiendan. La conversión fue tan genuina y tan potente que no se sentó a leer doctrina, creyó y obedeció. Y nosotros que se nos están explicando estas cosas hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y algunos 50 años, y todavía, ¿qué? No las aprendemos. Entonces, la conversión de Mateo es un ejemplo que nos pone en evidencia a nosotros, delante del Señor. Dejó todo y le siguió. Y eso también es precioso, le siguió. ¿Cuántas veces cantamos, no? Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero seguir en pos de Jesús. Y es precioso cantarlo. Pero después cuando nos toca hacerlo, ahí ya damos un paso para atrás, ¿no? Es como cuando dicen, den un paso adelante y todos dan un paso para atrás. Porque el Señor sabemos
los que tenemos más años en la casa del Señor, ¿a dónde nos quiere llevar? Pedro decía, ¿no? Para que vosotros sigáis sus pisadas. Pero el Señor fue a la cruz. Entonces a nosotros nos está queriendo llevar ahí. Y a Mateo no le importó nada y le siguió. Así como hablamos de el arrebatamiento de la iglesia en la escuela dominical, que va a ser en un abrir de ojos, que no va a haber tiempo para nada, en ese momento Mateo experimentó tantas cosas en su corazón, en ese instante, que dejó todo y le siguió. Si después en la síntesis se ponen a leer páginas 64 a 67, nos habla de la salvación, de la fe en el Salvador, de la justificación, de la reconciliación, de la regeneración y de la adopción. Todo eso, que el hermano Armando lo resumió en 3-4 páginas, pero que está plagado de textos de la Biblia, Mateo lo experimentó en un ratito. Y todo eso es lo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Una persona que escucha que es pecadora y se le predica que Cristo vino a salvarlo, tiene que tomar una decisión en el momento, porque no hay tiempo de esperar. O acepto, y vamos a usar la palabra de Lucas, o desecho. O creo o no creo. Mateo creyó. Y todas estas cosas que decimos, justificación, reconciliación, regeneración, adopción, más a todos los que le recibieron fueron hechos hijos de Dios. Dios potestad de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre. Qué precioso que es. Fue todo en un instante, pero el Señor lo vio. Tiene esa capacidad. Y entonces, en medio de toda esta ciudad, ¿cómo? Que estaba sentada en tinieblas, luz les resplandeció. A Mateo le resplandeció la luz. Él sabía lo que era. Y el Señor se lo mostró y se arrepintió. Y luego, fíjense, volvamos a Mateo 9, versículo 10. Y aconteció que estando él sentado, el Señor Jesús, a la mesa en casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se juntaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Pasó por la experiencia de salvación y el siguiente paso fue la confesión. Porque con la boca, ¿cómo dice Romanos 10:10? Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Romanos 10:10. Siempre el pastor dice, ¿no? Una persona que creyó en el Señor Jesucristo, que no lo confiesa, hay que dudar de su experiencia de salvación. Porque tiene que salir, ¿cómo dice? De la abundancia del corazón. ¿De qué estaba lleno Mateo en ese instante? De Cristo, del Espíritu Santo. Y ahora hizo una cena. Invitó a sus colegas, invitó a los pecadores. Sabemos que somos todos pecadores. Pero ese pueblo estaba dividido entre los que se consideraban que no eran pecadores y los que sí, que eran rechazados, despreciados, ni siquiera los dejaban entrar en la iglesia. Se supone que la iglesia es el lugar a donde van ¿quiénes? Los pecadores a buscar salud. Bueno, vos sos pecador, no podés entrar a la iglesia, es una insensatez, ¿no? Y sin embargo, Mateo organizó esta cena. En Lucas se nos dice, ahí en Lucas 5, que hizo un gran banquete. Una persona pobre no puede hacer un gran banquete. A Mateo no le importó
porque Él quería que los demás escuchen, vean, toquen, miren y sientan al Señor Jesús, que debería ser la experiencia de cada uno de nosotros. Por eso hay que contrastar todo el tiempo a Mateo con nosotros. E hizo Leví un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Para que haya tanta gente tenía que ser una casa grande, tenía que haber mucha comida, pero el principal interés de Mateo era que los demás conozcan al Señor. Lo mismo había hecho Zaqueo, ¿se acuerdan? Que ahí nomás dijo, dejo todo, devuelvo 4 veces lo que robé, y también organizó este banquete. Después viene el rechazo. Vamos a leer lo que dice Marcos acerca de este mismo episodio, en Marcos 2. En la parte del versículo 16, dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. ¿Qué es esto? Eso es lo que me llamó la atención a mí. En los otros evangelios no lo dice así. Pero es lo que el hombre sin Cristo y sin Dios ve. Son cosas que no se entienden, que las han tratado de analizar, que las han llevado a la ciencia, a la filosofía y a toda clase de análisis, y la realidad es que no se puede entender. ¿Qué es esto? Nos dice la palabra de Dios que hasta los ángeles están viendo esto que es la iglesia. ¿Qué es esto? Un pecador que hasta hace 10 segundos se estaba yendo al infierno y ahora está sentado con el Señor comiendo. No lo entendían. Por eso es un milagro la salvación. Por eso nunca tenemos que menoscabar la obra que Cristo hizo por nosotros. Porque nosotros somos peores que Mateo y peores que los publicanos, y ahora estamos sentados, dice en Efesios, y nos ha sentado a su diestra en el reino de Dios. Entonces, ya Mateo empezó a recibir el rechazo del mundo. El que quiere vivir piamente padecerá persecución. Y después creo que en Colosenses dice, nosotros nos es concedido, no solamente, ¿cómo? Que creamos en Él, sino que suframos o que padezcamos por Él. Nos es concedido, nunca vemos esa parte del sufrimiento, ¿no? O del padecimiento. Que el Señor también lo da como un privilegio a los que somos sus hijos. Una gracia. Porque se está diciendo de este, es un hijo de Dios. Y de Mateo, que era ahora un hijo de Dios, fue rechazado. Y nos queda la parte más importante de Mateo. ¿Cuál es la parte más importante de Mateo? ¿Qué hizo Mateo? ¿Qué estamos leyendo nosotros ahora? El Evangelio según Mateo. No se lo vuelve a mencionar en los Evangelios como se lo menciona a Pedro, a Andrés, a Jacobo, haciendo cosas, preguntando. Aparentemente estuvo todo su ministerio en silencio, aunque fue y predicó cuando el Señor lo mandó. Habrá sanado enfermos, habrá curado endemoniados, pero no lo mencionan los evangelios. Hasta este momento que se convirtió, hizo ese banquete, después ya no se lo nombra más.
Pero cuando llegó el momento, como dice ahí en Lucas, habiendo muchos tentado en cambiar las cosas que nosotros hemos visto y creído, ¿no? ¿Cómo comienza Lucas sus epístolas? Mateo también se levantó y escribió el evangelio que tenemos ahora, con la particularidad que está lleno el evangelio, como hemos visto hoy, de profecías del Antiguo Testamento, porque las escribió para que el pueblo de Israel, para que sus hermanos creyesen que Cristo, que Jesús era el Mesías. Y nos quedó este evangelio que va a quedar para la eternidad. Un pobre y miserable pecador, publicano, fue usado por el Señor para que nosotros ahora podamos creer en el Señor y creer en la obra que Cristo hizo por nosotros. Y cuando el Señor pronunció la parábola del fariseo, ¿y quién más? Y el publicano, si bien era una parábola y no eran personas reales, tranquilamente podríamos relacionar a Mateo con esos fariseos que estaban ahí. Y vamos a leer la parábola del publicano y el fariseo. Lucas 18, 9. Y dijo también a unos que se confiaban o que confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, ¿qué? Pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Vamos a hacer como hacía el publicano y bajar el rostro. La verdad que no tenemos, o no tendríamos que nunca, como se decía hoy en la cena, ni siquiera rozar la soberbia de este hombre. Y como Mateo, como este publicano de la parábola, como Zaqueo, entender que somos pecadores y que nuestro pecado nos ha alejado de Dios, pero que Cristo vino, como termina diciendo ahí en Mateo 9, a buscar a los pecadores, a los enfermos, a lo que se había perdido. Que podamos nosotros ahora tener esta experiencia en nuestro corazón. Primeramente los que no son hijos de Dios. Dios, sé propicio a mi pecador. Y después los que ya somos hijos de Dios. Porque esta parábola fue puesta para aquellos que se confiaban de sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere aceptar a Jesús como su Salvador? ¿Hay alguien que quiere humillarse como el publicano? ¿Hay alguien que quiere pedir perdón y que Cristo le salve? Que levante la mano, porque Cristo le está viendo. Así como veía las ciudades y veía las personas, ahora está viendo nuestro corazón. Sí, creo, sí acepto. El Señor desea que lo hagamos.
Por eso entregó a su Hijo en la cruz, para que muera por vos y para que muera por mí. Y ahora nos está dando esta oportunidad, antes de que sea tarde, porque va a haber un día del juicio, va a haber un día donde todos los que desecharon a Cristo van a ser castigados. Hay un lugar aparejado para todos aquellos que se llama infierno. Entonces invitamos a las almas, como se viene invitando desde que se predicó por primera vez en este lugar. ¿Crees en el Señor Jesús como tu Salvador? Si hay alguien que lo hace por primera vez, que levante su mano. Si hay alguien que lo quiere volver a hacer, que levante su mano, para que el Señor le bendiga, para que pueda dar señales de arrepentimiento y de fe en esta obra tan preciosa, que no llegamos a comprender, pero que la aceptamos por fe. Y si todavía no se deciden, que lo hagan pronto, que puedan hacerlo en su casa, que puedan hacerlo en la soledad de su cama, donde ya no hay alguien mirándome, sino que me encuentro a solas con el Señor. Pero qué precioso que se pueda decir de nosotros en este día y en esta noche: este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado, porque la justificación viene por la obra y los méritos del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.